Desde pequeño, siempre tuve una relación extraña con la soledad. Crecí en una casa donde el silencio era constante, y tal vez por eso, al llegar a la adultez, comencé a buscar experiencias que me pusieran a prueba. Desafíos de resistencia, aislamiento voluntario, retiros en lugares abandonados. Era como si necesitara de ese vacío a mi alrededor para realmente sentirme presente. Así fue como encontré aquel anuncio en Internet. Un sitio oscuro, casi fuera del radar, que ofrecía experiencias exclusivas para los fuertes de espíritu. La propuesta era simple pero desafiante. Pasar 7 días completamente solo en una casa aislada en las montañas, sin acceso a Internet, teléfono móvil ni ningún medio de comunicación. A cambio, ofrecían un pago generoso. Parecía una broma de mal gusto o algún tipo de experimento social. Pero la curiosidad pudo más. Envié mis datos y, 2 días después, recibí la respuesta con las instrucciones detalladas. Todo parecía legítimo, demasiado legítimo, en realidad. La casa estaba ubicada a unas 4 horas de la ciudad, accesible solo por un coche que ellos mismos proveerían. En el correo electrónico decían que las llaves estarían en la guantera y que no habría nadie para recibirme. «Estás por tu cuenta, y así debe ser», decía la última línea de mensaje. Aquello ya me dejó un poco incómodo, pero también emocionado. Yo quería sentir miedo real, la incomodidad de lo desconocido. Tomé mi mochila, algo de ropa, comida para una semana y me puse en marcha. El camino era sinuoso, angosto, rodeado de árboles altos y una niebla persistente. Cuando finalmente vislumbré la casa, un escalofrío recorrió mi espalda. Era más vieja de lo que imaginaba. Hecha de madera oscura, con ventanas altas y un porche que crujía con el viento. El coche se detuvo solo, como si supiera que ese era el final del trayecto. Al entrar, me recibió un olor a moho, mezclado con algo que no logré identificar de inmediato. ¿Quizá madera podrida? Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz descolorido, lleno de grietas, y los muebles parecían haber sido olvidados durante décadas. Había un enorme espejo en el pasillo, cubierto de polvo, reflejando mi imagen distorsionada. Fui explorando las habitaciones una por una. Sala, cocina, 3 dormitorios, un ático cerrado con llave y un sótano que preferí dejar cerrado. Todo parecía demasiado silencioso, como si la casa contuviera la respiración desde mi llegada. Esa noche, preparé una sopa instantánea en la pequeña cocina e intenté relajarme leyendo un libro a la luz de una linterna, ya que la electricidad parecía inestable. Pero había un sonido, bajo, constante, casi imperceptible, proveniente del piso superior. Al principio pensé que era el viento, luego ratones, pero era un sonido rítmico, como pasos, ligeros, espaciados. Conté los segundos entre uno y otro, exactamente 8, como un ritual. Subí lentamente, iluminando el pasillo con la linterna. Nada, las habitaciones estaban vacías, pero el sonido continuaba. Venía del ático, cerrado. Observé la puerta durante largos minutos, sin atreverme a tocarla. Volví a la habitación y atranqué la puerta. Durante la madrugada, soñé que alguien golpeaba suavemente la madera, pidiéndome entrar. Cuando desperté, el pomo de la puerta estaba húmedo. Me desperté al día siguiente con el cuerpo tenso, como si hubiera dormido en una posición incómoda toda la noche. La luz que entraba por la ventana era tenue, grisácea, y daba al ambiente un tono lúgubre, casi como si el día se negara a nacer por completo. Me levanté despacio, intentando alejar la sensación pesada en el pecho. Cuando toqué nuevamente el pomo húmedo, noté algo extraño. Había marcas de dedos, no huellas digitales, sino marcas completas, pequeñas, casi infantiles, como si un niño hubiera intentado abrir la puerta con manos húmedas. Revolví el cuarto buscando cualquier señal de entrada, pero las ventanas estaban cerradas desde dentro. Nada indicaba que alguien, o algo, hubiera logrado entrar. A partir de ese momento, comencé a preguntarme si el aislamiento estaba empezando a afectar mi mente. Aún así, decidí no ceder al pánico. Me vestí,
Bajé las escaleras y preparé un café ralo con agua embotellada. El sonido del viento afuera había cesado. Ahora, el silencio era absoluto, el tipo de silencio que duele en los oídos. Caminé por la casa como un guardia nocturno, abriendo puertas que ya había abierto, revisando habitaciones que yo mismo había asegurado. Pero algo era diferente. Había un cuadro en la sala que juro que no estaba allí antes. Una pintura antigua, de una mujer vestida de blanco sosteniendo una vela, con ojos oscuros y hundidos, casi apagados. El detalle que más me inquietó fue la firma en la esquina. Solo las letras M y una fecha, 1912. Algo en esa imagen parecía observarme, juzgarme, y cuando intenté voltear el cuadro contra la pared, la vela en la mano de la mujer en la pintura pareció encenderse por un segundo. Parpadeé varias veces. Debía estar imaginando cosas. Decidí salir a tomar aire. Afuera, el bosque parecía más denso que el día anterior, como si los árboles se hubieran acercado a la casa. Sentí olor a tierra mojada, aunque no había llovido. Di una vuelta alrededor de la casa y noté huellas en el barro, pequeñas, como las marcas en el pomo. Venían del bosque y se detenían en la pared lateral de la casa. Miré hacia arriba y vi una pequeña ventana, la del ático, cerrada por fuera, pero allí estaban las marcas, como si algo hubiera trepado. Volví adentro, asegurando todas las puertas. Esa noche, puse una silla contra el pomo de la habitación y dejé una vela encendida junto a la cama, como la pintura. Me dormí poco a poco, pero me despertó un sonido seco. Un golpe, luego otro, y otro más, como si alguien estuviera saltando dentro de un saco pesado en el piso de arriba. La secuencia era irregular, errática, casi desesperada. Tomé la linterna y salí del cuarto. La vela se había apagado sola. Subí lentamente, sintiendo en cada paso como la madera crujía, como si algo se arrastrara bajo mis pies. Cuando llegué a la puerta del ático, noté que ahora estaba entreabierta. Eso me heló la sangre. Presioné los dedos contra la madera, intentando ignorar la aceleración de mi pulso en el cuello. Dentro del ático, todo estaba oscuro. La luz de la linterna temblaba, como si la propia batería tuviera miedo. Había cajas viejas, muñecas de porcelana rotas y una cama infantil con una sábana blanca manchada. En la esquina, algo se movía. Una figura pequeña, agachada, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Me acerqué, intentando convencerme de que era solo un animal, pero lo que vi fue una niña, o algo que intentaba parecer una. Llevaba el mismo vestido que la mujer del cuadro, y cuando levantó el rostro, sus ojos eran completamente negros, sin párpados, sin expresión. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Aún así, escuché claramente una voz dentro de mi cabeza. ¿Por qué estás en mi casa? Corrí. Bajé los escalones tropezando. Choqué mi hombro contra la pared y resbalé hasta la planta baja. Toda la casa parecía estar temblando. Las ventanas golpeaban con fuerza, las lámparas parpadeaban sin parar, y el espejo de pasillo crujió con un sonido seco, formando una grieta que parecía un ojo. Me atrincheré en el baño y me quedé allí durante horas, escuchando susurros del otro lado de la puerta. Vuelve al ático, vuelve. Cuando finalmente regresó el silencio, todo parecía demasiado tranquilo. Pero en ese momento me di cuenta de que el espejo del baño también estaba agrietado, y la grieta tenía la forma exacta de mi rostro. A la mañana siguiente, desperté dentro de la bañera, encogido, con el cuerpo rígido y la sensación de que el tiempo se había detenido. La vela que había dejado sobre la mesita de noche en el dormitorio estaba encendida sobre el lavabo del baño, aunque yo no la había llevado allí. La llama titilaba débilmente, pero de forma constante, como si se negara a apagarse. Me quedé allí un tiempo, mirando mi reflejo distorsionado en el espejo agrietado. Algo en mí había cambiado. Mis ojos parecían más hundidos, mi piel más pálida. La casa estaba en silencio, pero no era el típico silencio del campo. Era un tipo de vacío asfixiante, como si todos los sonidos hubieran sido tragados por algo invisible. Salí del baño con pasos cautelosos,
cada centímetro de mi cuerpo atento a cualquier señal de movimiento. Las paredes de la casa ahora estaban cubiertas de marcas de manos, como si cientos de personas hubieran intentado escapar. Y en una de ellas había algo escrito con una sustancia oscura y espesa: «Eres el siguiente». En la cocina, todos los armarios estaban abiertos y los objetos perfectamente organizados, formando un círculo en el suelo. En el centro, había un antiguo reloj de bolsillo que no era mío. Estaba detenido a las 3:06, exactamente la misma hora en que escuché los golpes en el ático. Tomé el reloj con vacilación, y en el instante en que mis dedos tocaron el metal frío, una oleada de imágenes invadió mi mente. Vi la casa siendo construida por un hombre solitario a principios del siglo pasado. Vi a la mujer del cuadro, la misma del ático, gritando y siendo arrastrada escaleras arriba. Vi la misma vela, el mismo espejo, la misma grieta, todo repitiéndose en ciclos. Era como si la casa estuviera atrapada en un bucle eterno, un eco de sufrimiento que se repetía con cada nuevo visitante. Con los ojos llenos de lágrimas, arrojé el reloj al suelo con fuerza. Se rompió en 1000 pedazos, pero en el instante siguiente escuché el tic-tac reiniciar dentro de mi cabeza. Desesperado, intenté llamar a alguien, a cualquiera, pero no había señal. Ni siquiera el GPS funcionaba. Abrí la computadora portátil y busqué la casa en Google Maps. Para mi sorpresa, no había ningún registro de una cabaña en esa dirección. Ni siquiera el nombre del sendero aparecía en el mapa. Era como si el lugar nunca hubiera existido oficialmente. Fue entonces cuando comprendí que estaba completamente aislado, no solo físicamente, sino espiritualmente también. Intenté huir a pie. Corrí por el bosque durante horas, siempre siguiendo la misma dirección. Pero en cada curva, en cada colina, el paisaje parecía repetirse. Los mismos árboles, las mismas piedras, incluso un cuervo que me observaba desde una rama alta. Al final de la tarde, exhausto y con los pies cubiertos de barro, regresé al claro y allí estaba la cabaña, intacta, como si nunca hubiera salido de allí. Entré resignado. Comencé a aceptar que algo más allá de la comprensión humana estaba ocurriendo. Esa noche, me senté en la sala y escuché los pasos en el ático comenzar de nuevo. No subí, solo me quedé allí, escuchando, sintiendo la presencia que se movía sobre mí. Por primera vez, comprendí que no era solo una presencia, eran muchas, incontables, perdidas, atrapadas. Y ahora, yo era una de ellas. El televisor, que nunca había funcionado antes, se encendió solo. Una imagen temblorosa apareció en la pantalla. Yo, durmiendo en la bañera, con la vela encendida al fondo. La cámara estaba siendo sostenida por alguien o algo, y la imagen era en tiempo real. Grité, pero ningún sonido salió de mi boca. El televisor siguió mostrando imágenes mías, desde diferentes ángulos, como si hubiera decenas de ojos observándome todo el tiempo. En esa última madrugada, el espejo de pasillo cayó y se hizo añicos en 1000 pedazos. Cada fragmento reflejaba una versión diferente de mí. En algunas, yo estaba llorando, en otras, sonriendo como un loco, y en una de ellas, no tenía ojos. Intenté esconderme, pero la casa no me lo permitió. Puertas que antes se cerraban ahora se abrían solas, y ventanas que parecían selladas se convertían en pasajes hacia corredores que no recordaba haber visto antes. La casa había cambiado, se había transformado en un laberinto vivo. Cuando finalmente llegué a la puerta principal, estaba entreabierta. Afuera, el bosque estaba cubierto por una niebla densa. Al otro lado, vi una figura de pie. Era la mujer del cuadro, pero ahora sonreía, no de manera acogedora, sino como quien sabe que ha ganado. Detrás de ella, decenas de sombras se movían lentamente, como si esperaran mi decisión. Di un paso hacia atrás. La puerta se cerró con violencia. Y entonces, todo se oscureció. Cuando desperté, estaba de nuevo en el sofá de la sala, con la vela encendida otra vez y el reloj marcando las 3:06. Miré a mi alrededor. Todo había vuelto a la normalidad, o al menos, eso parecía.
Y es por eso que estoy grabando esto ahora, para que, si algún día alguien encuentra este video, sepa la verdad. La casa me atrapó, y te atrapará a ti también, porque ahora que has escuchado mi historia, ella ya sabe quién eres.